Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están todos? Espero se encuentren muy bien. Gracias por estar aquí una vez más conmigo. Hoy vamos a ver un tutorial que me han pedido muchísimo y la verdad siempre quería hacerlo, pero bueno, había otras cosas que también me pedían que ya la verdad no sé ni qué hacer primero, pero bueno, finalmente vamos a hacer este tutorial. Gracias a Dios. Y pues bueno, lo vamos a ver de una manera muy fácil, muy práctica. Que lo podemos aplicar a todos los modelos. Yo lo aplico obviamente a los vestidos de fiesta, los vestidos de novia, pero también es aplicable para cualquier otro modelo. Ya después en otro tutorial vamos a aprender a ver cómo hacer las copas, cómo coserlas, me refiero. Pero también quiero recordarles que yo aquí en el canal tengo otros tutoriales que he hecho de corsets, de cómo hacerlos en el maniquí, un grupo de tutoriales que he hecho. Les voy a dejar el link debajo de este tutorial para que los puedan ver, porque hay otras maneras también de hacer estos corsets, las copas, ¿no? Pero bueno, esta es una manera muy fácil, muy práctica y espero que les quede muy claro. Lo vamos a probar en el maniquí para que ustedes se den cuenta que en realidad sí funciona. Bueno, también debajo del tutorial les estoy dejando los links de la tabla de medidas para que puedan trabajar, sacar sobre todo las medidas de radio y esas medidas que no sabemos a veces cómo sacar. También les estoy dejando un grupo de videos que creé para las personas que son principiantes, para que tengan unas buenas bases y puedan entrar a desarrollar cualquier clase de modelo. Y, y bueno, creo que eso es todo por ahora. Darle las gracias por inscribirse a mi canal, y para las personas que se han suscrito a mi Instagram, se los agradezco muchísimo. Entonces, bueno, nada, vamos a empezar como hacemos normalmente. Como les digo, estoy haciendo este tutorial lo más fácil posible para que me lo puedan entender, porque la verdad es que a veces yo siento que a las personas les da como miedo estos tutoriales de corsets, pero no es tan complicado. Ya van a ver y se van a dar cuenta que es muy sencillo. Ok, entonces vamos a empezar como lo hacemos usualmente. Vamos a bajar nuestra medida de escote, que son 8 centímetros y medio para mi maniquí, altura de busto de 28 centímetros, talle delantero de 47, la mitad en medio de estas dos medidas, y trazo mis líneas. Ahora vamos a ubicar la medida de ancho de espalda, que para el caso de mi maniquí son 20 centímetros y medio. Escuadro esta línea, bajo 4 centímetros, ubico mi medida de hombro, la marco, la trazo, y lo demás es escote. Ok, ahora vamos a poner los contornos. La medida de busto, que para el caso de mi maniquí son 97 centímetros dividido en 4, me da 24.25 más 1 centímetro, serían 25.25. Ahora vamos con la medida de cintura, que para el caso de mi maniquí serían 78 dividido en 4, me da 19.5 más 3 centímetros para la pinza, serían 22.5. Ay, les pido disculpas, pero es que estoy un poco enferma. Bueno, trazamos la línea de costado, bajamos 7 centímetros, siempre 7 centímetros, y a cada lado vamos a marcar 1,5 centímetros para la pinza de costado. Ahora aquí por el centro vamos a marcar la distancia de busto, que para el caso de mi maniquí son 10 centímetros. Los marco aquí sobre la línea de busto y los marco aquí sobre la línea de cintura, y a cada lado le voy a dar 1,5 centímetros, que fue lo que dejé para la pinza. Muy bien, entonces ahora traigo mi pinza de costado a morir aquí todo a la altura de busto. Aquí por el centro aquí por la pinza voy a bajar 8 centímetros y medio, que es la medida de mi radio, del radio de mi maniquí,
que como les digo, de la tabla de medidas que les dejo debajo de este tutorial, pueden sacar esas medidas. Y aquí de las líneas de afuera voy a salir 1 centímetro a cada lado para rectificar mi pinza. Y es de este punto de la altura de busto voy a trazar una línea hasta la mitad del hombro aproximadamente. No tiene que ser exacto, pero más o menos. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a ubicar la medida de radio. Como dije, para mi maniquí son de 8 centímetros y medio. Entonces voy a marcar 8 centímetros y medio. Oh, perdón, aquí al contorno, ¿sí? Haciendo como el círculo. Entonces sería así, 8 centímetros y medio. Así muchas personas lo hacen con un compás, lo pueden hacer con el compás si desean. Yo lo hago así con la regla, ¿ok? Entonces, bueno, dicho eso, aquí por el centro, por este punto, vamos a subir 1 centímetro. Aquí por todo el orillo vamos a subir 1 centímetro. Y aquí por donde van los puntos vamos a subir 1,5 centímetros de esta línea hacia arriba. 1,5 centímetros para hacer esto que nos quede así como un poco curvito, ¿no? Que no nos quede recto. Ok, por ese lado estaría listo. Entonces aquí en la pinza de costado, la pinza de el costado para mi maniquí es de 19 centímetros. Más 3 centímetros de pinza serían 22. Yo voy a marcar 22 de aquí hacia arriba para marcar mi costado, porque necesito tenerlo marcado, pero no voy a cerrar la pinza ahorita porque no la puedo cerrar, pero necesito tener definido mi costado, aunque va a ser temporal porque después lo voy a cambiar, pero necesito tener un referente. Entonces, después de haber marcado mi costado, simplemente simulo cerrar mi sisa. Perfecto. Entonces ahora por esa línea de costado que marqué voy a bajar 1,5 centímetros. 1,5 centímetros, así de esta manera. Y voy a llevar esta copa, la podemos hacer más escotada, más bajita, ¿no? Pero yo les he recomendado, o sí, creo que les había dicho en otro tutorial, que es cuando la persona tiene bastante busto, le podemos hacer la copa bajita, porque se va a ver bien, la va a tener con que llenar, ¿no? Pero si la persona tiene el busto pequeño, es mejor hacer la copa alta. Se va a quedar mejor y la persona se va a ver con un busto más grande. Entonces la voy a hacer alta, pero ustedes le podrían bajar unos 2 centímetros también y quedaría muy bien. Entonces, bueno, estando eso listo, voy a llevar este punto hasta esta parte. Así de esta manera, ¿ok? Y por esta misma línea que acabé de marcar voy a correr 3 centímetros. 3 centímetros, y estos 3 centímetros los voy a traer aquí, así de esta manera. ¿Ok? Entonces así me quedaría esta parte de la copa definida por ahora. Muy bien. Ahora vamos a hacer unas pinzas de ajuste. Unas pinzas de ajuste que son a la sisa, aquí sobre esta línea que trazamos y aquí a este centro. Entonces la de la sisa la vamos a marcar aquí a este vértice que tenemos aquí. Trazamos una línea de este punto a la altura de busto, así. Y de aquí del escote vamos a trazar una línea. Digo que el escote porque es importante hacerla hasta el escote porque queda muy bien ubicada esa pinza donde la necesitamos.
Ok, entonces hacemos esta pinza también a la altura de busto. Ahora vamos a ver de cuánto hacemos estas pinzas. Esta pinza de aquí hacia allá vamos a marcar 1 centímetro. Igualmente esta pinza de aquí hacia allá vamos a marcar 1 centímetro y de aquí hacia acá vamos a marcar 1 centímetro también. Y esta de acá, sobre el lado de esta línea, sobre esta línea, vamos a marcar 2 centímetros. Ok, entonces dicho eso, vamos a trazar las líneas de nuestras pinzas. Así, 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 y esta aquí así. Muy bien. Esto entonces es una pinza para eliminar. Esto también es una pinza para eliminar y esto es una pinza para eliminar. Y obviamente esta también es una pinza para eliminar. ¿Ok? Entonces aquí nos estaría definido por este lado nuestra copa. Voy a hacer más punticos para que podamos ver. Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a trazar de este punto, voy a trazar a este punto la forma que yo quiero que mi copa tenga en esta parte. Yo puedo trazarla así, pero a mí me gusta salirme aquí un poquito, o sea, como salirme así hacia adentro y de ahí sí hacer esto. Casi ustedes no lo pueden notar precisamente porque es un molde pequeño, pero bueno, esta es la forma que yo le doy. Entonces aquí en esta parte ya quedaría lista la forma de mi escote. Aquí me estoy entrando un poquito hacia abajo de los 8 centímetros que habíamos marcado del radio. Ok, entonces ahora voy a bajar aquí de este punto, de aquí voy a bajar 3 centímetros que serían aquí. Y de este punto voy a bajar 4 centímetros que serían aquí. Y del punto de altura de busto voy a subir 2 centímetros. Yo creo que estos puntos los voy a marcar con un lápiz de otro color para que ustedes lo puedan ver mejor. Entonces dijimos que aquí 3, aquí 4 y de aquí de este punto hacia arriba subimos 2 para que nuestro corte no nos quede exactamente en la altura de busto y no se nos haga como una puntica. Ok, voy a marcar esta línea con lápiz negro, pero posiblemente voy a tener que rectificarla después al momento de cerrar las pinzas. Entonces por eso la voy a hacer provisional con este lápiz negro, ¿ok? Así de esta manera. Entonces ahí podríamos decir que nuestra copa está lista. Yo creo que está muy sencillo, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a cerrar las pinzas para poder ir mirando lo que tenemos, ¿verdad? Vamos a sacar este pedacito. Quiero que me presten mucha atención. Voy a abrir el molde. Voy a abrir el molde hasta este punto de la altura de busto. Esta pieza va a llegar en realidad hasta aquí arriba, hasta los 2 centímetros que subimos. Pero ahorita yo la voy a abrir solamente hasta la altura de busto porque ahí es que llegan a morir todas las pinzas. Ya después vamos a definir las piezas, pero por ahora, para que las pinzas puedan cerrarse, voy a cortar hasta este punto solamente. Una cosa que quería decirle, estas líneas a veces las podemos marcar con curvas, a veces no hace mucha diferencia y sí puede a veces quedar como una punta aquí en esta parte. Yo prefiero marcarlas así en línea recta. Entonces, pero ya es decisión de ustedes, ¿no? Yo les enseño como yo lo hago. Ok, entonces voy a cortar por aquí, como les digo, hasta la altura de busto solamente.
y voy a empezar a cerrar mis pinzas y a definir y corregir todas las líneas que se me van a dañar cuando empiece a cortar a cerrar mis pinzas. Bueno, aquí se me cortó de más, pero bueno, aquí entonces cerramos así, de esta manera, esta pinza. Entonces aquí pasaron dos cosas. Nuestro costado, dijimos que aquí por esta parte nos va a quedar de 18 centímetros. Aquí se distorsionó un poco la medida. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a salir 1 centímetro, que siempre tenemos que reponer ese centímetro. Vamos a trazar nuestro costado nuevamente. Y aquí salimos este poquito que nos hizo falta. Entonces por ese lado nos quedaría bien. Ahora vamos a corregir esta parte que se nos deformó. Vamos a volverla a marcar para cuando cortemos nuestro molde tenga una forma bonita. ¿Okay? Así, de esta manera. Entonces ahora seguimos con las otras pinzas. Voy a sacar esto de aquí para que puedan tener un poco más de claridad. Ok, entonces esto ya lo definimos, lo podemos cortar. Voy a ponerle más cintica aquí para que no se me abra. Entonces vamos a cortar estas otras pinzas. Esta pinza esta otra pinza y esta otra pinza. Ok. Entonces, estando todas estas pinzas ya cortadas, podemos entrar a definir esta parte ahora sí, como nos quedaría. Entonces yo la voy a definir a mano, la voy a definir aquí así de esta manera. Así me quedaría mi copa, y esta parte que está aquí también la vamos a definir. Podemos definirla con esta pinza, con esta regla. Acuérdense que aquí subimos 2 centímetros. Así, de esta manera. Y así nos quedarían nuestras piecitas listas. Ok, entonces ahora vamos a cortar las piezas para saber cómo nos queda. Voy a definir aquí este otro poquito. Así. Ok. Ya les explico cómo quedarían estas piezas. Entonces, esta pieza aquí cortamos. Bajamos por aquí. Y este sería nuestro molde de la parte de abajo del busto. Okay. Este molde aquí ustedes lo pueden cortar si quieren y hacerle una costura y ponerle boning o varilla, o pueden dejarlo enterizo e igual ponerle boning aquí a esta parte. Es importante que esta parte tenga boning o varilla, como ustedes lo llaman. Ok, aquí voy a cortar para sacar todos estos pedacitos que no necesitamos, y vamos a definir esta pieza. Entonces esta pieza de arriba la cortamos pues por la línea que tenemos marcada.
y esta pieza pues quedaría lista así, de esta manera. Y estas pequeñitas las sacamos por la línea de la mitad. Cuando ustedes lo estén haciendo van a ver la línea de la mitad, que fue la línea que fue hasta el hombro. Por esa línea tenemos que cortarlo y emparejarlo si nos queda una puntica fea. Aquí en este lado ustedes pueden ver que me queda una puntica fea, entonces yo la voy a redondear para que no me quede esa puntica. Ok, estos moldes es importante hacerle unos piquetes de ensamble para que a la hora de coser estemos seguros de cómo lo vamos a hacer. Aquí también hacemos unos piquetes de ensamble así, de esta manera. Ok, igualmente aquí, porque a la hora de cortarlos no vamos a saber cuáles de dónde van, entonces eso es bien importante. Oh, perdón, aquí me quedó mal esto. Esta iba acá. Esta aquí. Para hacer los piquetes para que nos queden bien, ¿ok? Entonces ahora vamos a seguir, vamos a dejar esto aquí y vamos a seguir con la parte de la espalda para que nos quede bien, para que nos case, podamos hacer el cuerpecito completo, ¿ok? Ok, entonces la espalda pues es muy sencilla. Aquí bajamos 2 centímetros, altura de busto de 28, talle de espalda de 44, la mitad en medio de estos dos puntos. Trazo mis líneas. Ancho de espalda, que para el caso de mi maniquí son 20 centímetros y medio. Escuadro la línea hacia abajo. Bajamos 4 centímetros para la caída de hombro, hombro de 13 centímetros. Los contornos, contorno de busto, que para mi maniquí son 97 centímetros dividido en 4, me da 24.25, pongo los 24.25 normal porque al delantero ya le di aumento. Ahora en la cintura son 78 dividido en 4, dan 19.5, más 4 centímetros de aumento son 24.5. Ahora aquí marco 2 centímetros en el centro de espalda y busco la mitad en medio de estos dos puntos. Y a cada lado marco 1 centímetro. Ok. Aquí voy a definir mi costado para que me queden iguales, que es hasta aquí. Entonces marco mi costado. Este punto lo llevo a morir en nada al cuello. Estas líneas las voy a prolongar rectas hasta aquí, rectas, porque necesito que este centímetro que saqué a los lados me dé la horma para el escote de la espalda. Y aquí por esta parte voy a bajar 2 centímetros y voy a marcar mi escote así de sencillo. Y este sería todo mi molde de espalda. Entonces lo voy a cortar. Aquí esta parte, si ustedes lo van a hacer en esas telas, si es para un vestido de fiesta o un vestido de novia, en esas telas que son bastante elásticas que estamos usando como Invisible Net y esas telas, no necesitan hacerle esta costura, pueden unir el molde y no hacerle esta costura, pero sí ponerle un boning.
Pero si ustedes lo van a hacer en otra clase de tela que no sea esa tela, sino telas normales, aunque tengan elasticidad, necesitan hacerle este corte y ponerle el boni. Aquí, antes de definir esta línea, me gusta rectificar que los moldes tengan el mismo largo. En este caso los tienen, entonces quiere decir que puedo cortar el escote sin ningún problema. Así, de esta manera. Entonces aquí igualmente voy a hacer unos piqueticos de ensamble y aquí voy a definir que este es el centro de espalda. Ok, esta tela va doble, aquí lleva costura, aquí va a llevar el cierre, ¿no? Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a buscar el maniquí y bueno, voy a pegar primero las piezas para después poderlas poner en el maniquí, ¿ok? Ok, entonces aquí yo voy a marcar así un poco mejor para ver que ustedes lo puedan distinguir. Me monto un poquito de más. Así. Listo, entonces voy a traer mi auxiliar y vamos a mirar. Ubicamos aquí en la mitad, en la cintura, de igual manera aquí, y fíjense, oh, aquí se me despegó. Fíjense cómo queda esta parte de bien hormadita, ¿sí se dan cuenta? Miren nomás. Miren, así quedaría el vestido. Ya ustedes aquí, como les digo, le pueden poner el boning. Le pueden poner un boning aquí, le pueden poner un boning aquí y le pueden poner también un boning aquí. Ya ustedes, aunque no tenga costura, ya le pueden poner bonings aquí. Este boning se lo pueden poner un poquito ladeado para que quede bonito. Entonces, bueno, es que aquí no quiero rayar porque no quiero rayar mi maniquí. Pero aquí un boning también es bien importante para que nos defina esta parte y nos la mantenga bien en el puesto, ¿no? Porque
Le pueden poner tiras, pero igual él debe hormar perfectamente sin tiras. ¿Ok? Entonces así nos quedaría nuestro corset. Y así, chicos, entonces si se dan cuenta que fácil es hacer el corset, muy fácil, muy sencillo. Aquí la idea es que, la idea es que aquí quede muy bien pegadito. Aquí ustedes pueden apreciar que queda muy bien asentadito, horma muy bien. Ya en otro tutorial yo les voy a explicar cómo hacer las copas. Vamos a hacer un tutorial de cómo hacer las copas y cómo hacer los mullins. Aunque yo como les digo, ya tengo unos tutoriales donde explico cómo coser los moldes y cómo hacer copas y cómo hacer los moldes en el maniquí. Y hay otros videos acerca de eso, pero vamos a hacer otros explicándoles cómo hacer las copas con ese material acolchadito y con las copas también. Entonces, nada, chicos, ese es el tutorial que tanto me habían pedido. Y bueno, ya este es el moldecito de la espalda. El moldecito de la espalda yo había visto que me había salido derecho, pero parece que no, parece que me quedó un poquito más largo el uno que el otro. Bueno, ya lo rectifiqué. Entonces, nada, esto lleva cierre atrás, le pueden poner tiritas o no tiritas, como quieran. Y aquí para abajo, si es para un vestido, simplemente le hacen la falda rotonda, si es un vestido amplio o un vestido angosto. Ya de aquí, de ese punto podemos partir a hacer muchísimas cosas. Lo importante es que el molde, ya sabemos cómo hacer el molde de las copas. Ok, chicos, entonces espero les haya gustado, espero lo hayan entendido, espero lo compartan, por favor, para que todos tengan la oportunidad de aprender. Y nada, nos vemos en un próximo tutorial. Un abrazo a todos.